ustedes un día más, donde vamos a poder meditar y reflexionar en la palabra de Dios. Doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de estar junto a ustedes un día más. Vamos a orar para poder iniciar este tiempo. Hoy posiblemente sea un video corto. El pasaje es un pasaje largo, pero prefiero dividirlo en dos o tres partes. En dos partes. Hoy día he cogido dos pasajes dentro de la división que Pablo hace en su presentación, por decirlo así. Y el día de hoy vamos a analizar desde Romanos capítulo 6, desde el verso 12 hasta el verso 21. Pero vamos a orar antes de iniciar. Padre nuestro que estás en los cielos, bendito Dios todopoderoso, Padre celestial, Dios del universo, Dios del cielo, Señor. En el nombre de Jesús, me presento delante de ti, Señor, junto a mis hermanos, para poder meditar y reflexionar en tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Yo te pido, Señor, que tus ángeles acampen, Señor, a mi alrededor y alrededor de todos los que están presentes en este momento, Señor. Que tu presencia nos acompañe, Señor. Y Padre, en el nombre de Jesús, tú nos proteges, Señor, porque tú nos guardas, Señor, de todo mal. Gracias, bendito Dios. En el nombre de Jesús, pongo este tiempo, Señor. Fortalécenos en el nombre de tu Hijo, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo. Bendice, Señor, este momento en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Vamos a iniciar. Los invito a abrir sus Biblias en Romanos capítulo 6, desde el verso 11. Vamos a leerlo juntos. Muy bien. El día de ayer hablamos acerca de que somos sacerdotes, de que hemos muerto al pecado, que hemos sido sepultados juntamente con Cristo y que hemos resucitado para vida nueva, y que prácticamente al haber sido bautizados hemos sido inmersos en Jesús, nos identificamos con Él. Él es nuestro nuevo líder, a quien nosotros seguimos, y por lo tanto pues hemos resucitado para vida nueva. Yo he escrito aquí un párrafo que ustedes lo van a ver en el PDF de hoy. A propósito, muchas personas están pidiendo este PDF. Como les digo, ustedes pueden pedírmelo al WhatsApp. Muchas personas me los piden, entonces yo he estado mandándolos a las personas que me lo han solicitado por WhatsApp. El día de hoy yo he iniciado este tema con un repaso. Quiero leerles el repaso, es lo que hicimos ayer. En Romanos 6 nosotros vemos lo siguiente, ¿no? Dice, en la primera mitad de este capítulo, o sea, del capítulo 6, que es lo que vimos ayer desde el versículo 1 hasta el versículo 11, Pablo estableció que con nuestro bautizo nos hicimos nuevas criaturas. Morimos con Cristo y fuimos resucitados a una vida nueva con Él. Por lo tanto, debemos considerarnos muertos al pecado, más vivos a Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. En el resto de este capítulo, o sea, ahora, desde el versículo 12 al 23, Pablo especifica las implicaciones de este nuevo nacimiento. La pregunta es, ¿debemos actuar según esta nueva naturaleza? ¿No es apropiado que rindamos dominio de nuestras vidas al pecado? ¿Hacernos esclavos del pecado ahora que hemos sido resucitados con Cristo? En vez de esto, necesitamos darle dominio a Dios, hacernos esclavos de Dios. Pablo no insinúa que somos libres en el sentido de no tener amo. Servimos al pecado o a Dios. No hay otra opción. Esto es interesante, hermanos. Generalmente nosotros ya sabemos que hubo una redención. Y cuando hemos hablado de esa redención, hemos entendido que la palabra redención implicaba comprar a un esclavo. Sin embargo, el hecho de que hayamos sido liberados de la esclavitud del pecado no significa que somos libres.
seguimos siendo esclavos. La diferencia es que el amo que ahora tenemos es diferente. Yo sé que te chocaría pensar que eres un esclavo si te digo que ahora el amo va a ser tu vecino. Y de pronto te digo, ¿sabes qué? Tu amo va a ser ahora tu vecino y tú vas a tener que hacer todo lo que tu vecino te diga. Yo sé que a lo mejor vas a renegar y vas a decir, ¿cómo, hermano? Estás loco, yo no puedo ser esclavo de otra persona. Y tendría sentido, ¿no? A nadie le gustaría ser esclavo de otra persona. Pero esta vez estamos hablando de Dios, de Jesús. Él es nuestro nuevo amo. Entonces, Él nos compró. En la Roma antigua, cuando alguien compraba un esclavo, cambiaba de amo. Ahora tenías un nuevo amo, y ese nuevo amo muchas veces te cambiaba de nombre. Hay registros de cambios de nombre, que prácticamente los esclavos cambiaban de nombre y bueno, tenían un nuevo amo, pero la diferencia es que ahora el amo que tenemos es un amo bueno, un amo justo, un amo que nos ha dado la oportunidad de vivir por la eternidad. Entonces, prácticamente la pregunta que Pablo va a responder del versículo 1 al versículo, del versículo 12 al versículo 14, es prácticamente responder por qué si en el pasaje anterior hemos entendido que hemos resucitado para vida nueva, la pregunta es ¿por qué seguimos luchando con el pecado? Porque tú me dirás, si es que hemos resucitado vida nueva y hemos sido bautizados, ¿no deberíamos ya ser perfectos? ¿Por qué seguimos luchando con el pecado día a día? Entonces Pablo va a responder esto. Y yo quiero leer por eso con ustedes desde el versículo 12. Dice, por tanto, dice Pablo, como el pecado entró en el mundo por un hombre, vuelve a hacernos recordar lo de Adán, y por el pecado la muerte, así, perdónenme, creo que, discúlpenme, me fui a otro pasaje. Dice, perdónenme, Romanos capítulo 6, versículo 11. ¿Okay? Discúlpenme que estoy un poquito así, hoy es mi cumpleaños y estoy un poquito como ser humano desenfocado un poquito, pero yo he querido ser fiel y estar con ustedes hoy, y estar, por eso estoy un poquito desenfocado, pero discúlpenme. Vamos a Romanos 6, versículo 11, que está aquí a la derecha. Dice, así también vosotros, dice, en el versículo 11 dice, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. En el versículo 12 dice, no reine, ahí empieza Pablo, dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Miren lo que Pablo está diciendo. No reine pues. Ahora, esa palabra pues, Pablo está haciendo una conexión entre lo que hemos visto ayer. O sea, Pablo está diciendo, ahora que ya sabes que el día de ayer, claro, Pablo no dice el día de ayer, pero yo les digo a ustedes el día de ayer, entendimos que hemos sido muertos, sepultados y resucitados para vida nueva a través del bautismo. Y hemos entendido de que Jesús nos hizo sacerdotes, según Apocalipsis 1.6. Y que los sacerdotes también, conjunto con sus utensilios, tenían que pasar una ceremonia de bautismo, para luego de ese bautismo estar conscientes de su nueva posición como sacerdotes, que iban a servir a Dios y que iban a adorar a Dios. Entonces, de la misma manera, Pablo nos dice, ahora que tú has entendido eso, que Jesús te ha hecho sacerdote, que has resucitado para vida nueva, que ya moriste y fuiste sepultado con Cristo en el bautismo, y que también de la misma manera fuiste, en el momento, así como Cristo murió en la cruz, tú también moriste. Has muerto al viejo hombre para vivir en el nuevo hombre. Y ayer habíamos visto varios versículos que decían que debíamos estar revestidos de Cristo, que somos nuevas criaturas. Entonces Pablo dice, ahora que ya tú entiendes eso, ahora que tú tienes ese conocimiento, Pablo dice, en el versículo dice, así pues, dice, ¿no? Versículo 11, así también vosotros, dice, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Y el versículo 12 dice, no reine pues, o sea, ahora que ya sabes esto, no permitas que el pecado reine en vuestro cuerpo mortal. Porque si ya sabes que eres un sacerdote, y ya sabes que Dios te ha resucitado a vida nueva para adorarle y para servirle, entonces pues no dejes que el pecado reine sobre tu cuerpo.
Y dice, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ¿verdad? Pablo está diciendo, no dejes que el pecado te lleve a esas pasiones, a esos deseos, a esas cosas que no agradan a Dios. No permitas, si ya sabes que eres un sacerdote, si ya sabes que has sido resucitado para vida nueva, no puedes permitir que el pecado reine sobre ti. No puedes hacer eso. No lo puedes permitir. Ojo, eso depende de nosotros. Dios te fortalece, pero tú tienes que tomar la decisión. Yo tengo que tomar la decisión. Vamos a ser tentados todo el tiempo. Eso tenlo por seguro. Vas a ser tentado en la calle, vas a ser tentado en tu trabajo, en la universidad, de diferentes maneras. No te puedes poner una burbuja y encerrarte dentro de una burbuja. Es imposible. Vivimos en un mundo, aunque ahora el mundo está patas arriba y todo de cabeza, pero si Dios nos permite volver a salir y volver a hacer una vida normal, que personalmente lo dudo, porque las cosas están muy complicadas, es otro tema, pero si Dios nos permite, o sea, no nos podemos encerrar en una burbuja, no te puedes poner una bolsa en la cabeza, no puedes meterte en una caja y hacer huequitos para que salgan tus brazos. Tenemos que enfrentar el mundo. Vamos a ser tentados. Eso no significa que estés pecando, vas a ser tentado. Pero en el momento que eres tentado, eso no vas a poder evitarlo, no puedes evitar ser tentado. Obviamente, una tentación involuntaria, ¿no? O sea, si donde sea que estés, el pecado te tienta. Pero no estoy hablando de un pecado o de una tentación voluntaria, ¿no? Que a lo mejor te vas a poner a prender la televisión y vas a buscar los canales pornográficos y de pronto vas a decir, oye, estoy siendo tentado. No, eso es diferente. Tú estás buscando meterte a ver cosas que no debes ver. O a lo mejor de pronto te metes en el chisme, ¿no? Y sabiendo que a Dios no le agrada el chisme, te metes ahí. O a lo mejor te pones a escuchar cosas que no debes escuchar, pero son de tu propia voluntad. Tú vas y lo buscas. Eso sí lo puedes evitar porque depende de ti. Pero van a haber momentos en los que tú vas a ser tentado de manera involuntaria, o sea, no lo buscaste. Pero va a depender de tu decisión y de la mía en ese momento. ¿Qué es lo que tú y yo decidimos en ese momento? En ese momento tú y yo tenemos que decidir qué vamos a hacer. Créeme que el Espíritu Santo no te va a agarrar de los cabellos y te va a decir, sométete a mí. Tú y yo tenemos que tomar una decisión en ese momento. Cuando tú y yo tomamos esa decisión, el Espíritu Santo nos ve y nos fortalece. Pero la decisión tiene que ser tomada por nosotros. ¿Por qué? Les voy a decir algo interesante. Que nosotros hemos hablado de la justificación, ¿verdad? Y ya ustedes saben qué cosa es la justificación. Pero la justificación es gratuita. Eso es un don. Y quiero que nos quede claro a todos. La justificación es un regalo. Y hemos visto que es algo gratis, un favor inmerecido, que nadie se lo puede ganar por obras. Pero ahora Pablo ya no va a empezar a hablar de la justificación. Ya nos habló de la justificación. Ahora Pablo va a empezar a hablar del proceso de santificación. Y luego cuando vayamos, el Señor nos lleve a su presencia, vendrá el tiempo de la glorificación. Pero ahora es el tiempo de la santificación. Una vez que ya tú has sido justificado, ya has pasado la etapa de la justificación, que es gratis, ahora viene el proceso de la santificación. Y la santificación sí tiene un precio. Ya no puedes decir, bueno, como ya ahora la gracia es gratis, bueno, pues, que el Espíritu Santo pues me levante y me ponga a orar. No, ahora va a depender de ti. ¿Por qué? Porque ahora que nosotros hemos recibido todas esas bendiciones de parte de Dios, que ahora tú y yo conocemos, nuestro actuar debe ser diferente debido a lo que Dios hizo por nosotros. Entonces ahora sí viene el obrar, pero no el obrar para salvación, porque la salvación es gratis, sino el obrar porque fuiste salvado, el obrar como resultado de tu salvación, que es diferente.
Entonces Pablo está diciendo, ahora que tú sabes todo eso, no reine pues el pecado en tu vida, en tu cuerpo, de modo que lo obedezcas en sus concupiscencias, ni tampoco presentes vuestros miembros al pecado. O sea, otra vez está personificando el pecado como si el pecado fuera una persona. Dice, no presentes tus miembros al pecado, no los presentes. Dice, como miembros de iniquidad, dice, no presentes tus miembros al pecado como miembros de iniquidad, sino preséntate vosotros mismos a Dios como instrumentos de justicia. Y aquí hay algo interesante, esa palabra preséntate en griego significa presentarse como instrumentos. Esa palabra instrumentos en griego significa arma, es la palabra arma en griego. O sea, no te presentes como un arma del pecado. No dejes que el pecado te utilice como un arma, sino preséntate a Dios como un instrumento de justicia, o sea, como un arma de justicia. ¿Qué significa eso? Presenta tus miembros delante de Dios y dile, Señor, hoy en este día yo entrego mi mente a ti como un instrumento de justicia, como un arma para caminar en tu voluntad. Señor, hoy yo entrego mis manos y las presento delante de ti como instrumentos de justicia. Señor, hoy entrego mis pies como instrumentos de justicia para que vayan por el buen camino, para yo no entrar a lugares donde no debo entrar. Hoy presento mis ojos como instrumentos de justicia para no ver lo que no debo ver. Hoy presento mis oídos como instrumentos de justicia para no oír lo que no debo oír. Señor, hoy presento mi corazón para sentir lo que tú quieres que yo sienta hoy, para no llenar mi corazón de ira y de rencor o de envidia o de maldad. Lo presento como un arma de justicia en tus manos. Entonces, la pregunta que Pablo se adelanta a contestar es que mucha gente a lo mejor decía, ok, ya resucité a vida nueva, pero ¿por qué a pesar de eso yo sigo pecando? Y Pablo les responde, les dice, ¿sabes por qué sigues pecando? Uno, porque estás en una carne y todavía vas a seguir luchando con esta carne, porque tu espíritu ha sido regenerado, tu alma se está sometiendo a Dios, pero esta carne tiene que sujetarse. Y la única forma de que se sujete es de que tú te presentes como instrumentos de justicia. Tú ores al Señor. Señor, aquí estoy. Que tú tengas intimidad con Él, que yo tenga intimidad con Él. Entonces Pablo dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, dice. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntate mismo a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. O sea, preséntate como vivo entre los muertos. Claro, porque mucha gente a tu alrededor está muerta. Tú dirás, están vivos, sí están vivos físicamente, pero están muertos espiritualmente. No han resucitado para vida. No porque tú seas mejor que ellos, tú no eres mejor que ellos, porque tú mereces morir igual que ellos. La diferencia es que tú has recibido ese don de gracia y de justicia al creer en Jesús. Y eso es lo que te hace justo delante de Dios, gracias a Cristo Jesús, que murió en la cruz. Pero vas a estar rodeado de muchas personas que no han recibido ese don de justicia, ese don de gracia, no han creído en Jesús. Y por lo tanto, como dice Efesios capítulo 2, ellos siguen muertos en sus delitos y pecados, porque han quebrantado la ley, han quebrantado los mandamientos de Dios. Y por eso Pablo te dice, preséntate como vivo entre los muertos. O sea, sé de testimonio. No te comportes como un muerto delante de los muertos, sino preséntate como vivo delante de los muertos. Muéstrale a aquellos que no han tomado la decisión de seguir a Jesús que tú eres un creyente genuino y real, que tu vida puede reflejar un cambio. A lo mejor vas a ser criticado,
a lo mejor vas a ser juzgado, se van a burlar de ti posiblemente, te van a llamar aleluya, santo, tonto, ignorante a lo mejor. Pero Pablo te dice, vuelvo a recordar lo que vimos estos días, si has decidido creer en Cristo, pasarás por tribulaciones. ¿Se acuerdan que la palabra tribulación se refería a pasar aflicciones por causa de Cristo? Pero el texto decía que Dios te iba a dar paciencia, ¿verdad? Y esa paciencia era perseverancia, ser fortalecido. Pero recuerdan lo que Pablo decía, que esa paciencia iba a producir prueba, y esa prueba era que iba a desarrollar carácter en ti, que ibas a ser aprobado, y eso iba a generar esperanza. Y esa esperanza hablaba de que tú ibas a ver que a pesar de que estabas pasando aflicciones por causa de Cristo, sabías que había una esperanza en la vida eterna, que Dios te había prometido vivir por la eternidad. Entonces Pablo está diciendo, preséntate como vivo en medio de los muertos. Dice, preséntate mismo a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, como armas de justicia, como armas que caminan en su voluntad, en sus mandamientos. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Y Pablo termina ahí el texto. Dice, y aquí viene algo interesante. Lo van a ver en el PDF, que los que me lo pidan. Estoy prácticamente haciéndoles recordar de que la mayoría de fariseos, que eran los religiosos del primer siglo, y en la época de Jesús, en la época de Pablo, ellos pensaban que la ley, el conocer la ley, los protegía de pecar. Ellos pensaban que solamente el hecho de conocer la ley los protegía del pecado. Por esa razón es que Pablo en los capítulos anteriores, él trata de destruir esa idea. Y por eso él les dice, el hecho que tú conozcas la ley no te hace no culpable, sigue siendo culpable. ¿Y se acuerdan que habíamos visto dos verdades? La ley lo único que hace es que existe el pecado, porque donde no hay ley no hay pecado. Y también habíamos visto que el otro propósito de la ley era llevarte a Cristo, porque era el paidagogos, ¿verdad? El que te llevaba a Cristo. Ese es el propósito de la ley. Por eso es que el texto dice aquí, porque el pecado no se enseñoreará de ti, o sea, no será tu señor, tú no serás su esclavo, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Y eso qué significa? ¿Qué significa que no estás bajo la ley, sino bajo la gracia? Eso no significa, el texto no está diciendo, y muchas veces este texto es mal interpretado por muchas personas. Piensan que este texto está diciendo que ya nosotros no debemos respetar la ley, que la ley ya no importa, que la ley ya pasó, ya no existe, que ahora es la gracia. El texto no está diciendo eso. Por eso es que es importante analizar los textos bajo el contexto. Y el contexto de este texto es todo lo que hemos estudiado hasta ahorita en Romanos. El texto no está diciendo que no es importante la ley. Según el contexto, lo que el texto te está diciendo es que si estuvieras en la ley, solo en la ley, y te enfocarías solo en la ley, Pablo está diciendo, la ley, conocer la ley, no te va a ayudar a no pecar. No puedes. O sea, Pablo te está diciendo, confiarte solo en la ley para no pecar es como volver al pasado antes de que Cristo muriera. Nadie pudo cumplir la ley, nadie pudo dejar de pecar por solo el hecho de conocer la ley. Eso es lo que el texto está diciendo en base al contexto. Pero como estás bajo la gracia, y ahora estás en la gracia, y estar en la gracia significa que aceptaste el sacrificio de Jesús, que ahora has sido justificado por causa de él, y que has muerto, has sido sepultado y has sido resucitado para vida nueva por medio del bautismo, y te ha sido dado de su espíritu, y sus mandamientos han sido puestos en tu corazón, entonces ahora sí puedes vencer el pecado. A eso se refiere el texto. No está diciendo el texto que pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia.
No está diciendo que no vas a respetar la ley ahora y ahora estás en la gracia, entonces ya la ley no importa. No está diciendo eso. Lo que está diciendo en más el contexto es que si estuvieras en la ley, no podrías vencer el pecado, porque la ley, el conocimiento de la ley, no te permite vencer el pecado. La única forma de poder vencer el pecado es estando en la gracia. Porque estar en la gracia significa que aceptaste el sacrificio de Jesús, que recibiste el Espíritu de Dios, que moriste, fuiste sepultado y resucitaste para la vida nueva. Por eso Pablo está diciendo eso. O sea, Pablo está diciendo, sí puedes vencer el pecado, sí puedes presentar tus miembros como instrumentos de justicia, sí puedes dejar que Dios sea tu amo, sí puedes vencer y no dejar que el pecado sea tu Señor. ¿Por qué? Porque ahora no estás bajo la ley, porque la ley no tenía la capacidad de ayudarte a no pecar. No. La ley solo te mostraba que estabas en pecado, nada más. Lo único que puede ayudarte a no pecar es la gracia. Porque si estás en la gracia significa que tienes el Espíritu, que has sido sellado por el Espíritu y que has resucitado para la vida nueva. Así que no me puedes decir que no puedes. Sí puedes. ¿Me entienden lo que trato de decir? Pablo está diciendo, ahora estás cubierto por algo que es más efectivo que la ley. ¿Para qué? Para no pecar. La ley es efectiva para mostrarte que eres pecador. La ley es efectiva para decirte estás mal. La ley es efectiva porque te lleva a Cristo. Pero la ley no es efectiva para que no peques. Lo que es efectivo para que no peques es que estés en la gracia y recibas el Espíritu de Dios, aceptes el sacrificio de Jesús, mueras, seas sepultado y resucites para vida nueva, por medio del bautismo. ¿Entendieron? Entonces, eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo en este texto. Muy bien, está hablando de santidad, está hablando de separarte. La palabra santos viene de gagio, que significa separarte. Separado para servir al Señor, apartado para servir al Señor, que te apartas de las cosas del mundo, que te apartas de todo aquello que no agrada a Dios. Tú tienes que tomar esa decisión ahora que has creído en Jesús, ahora que ya recibiste la salvación por gracia, gratuitamente. Ahora tú tienes que tomar la decisión de caminar en santidad. Por eso es que hay muchos creyentes en las iglesias, y no los estamos juzgando, no somos quien para juzgar a nadie, pero por eso es que hay muchos creyentes, y todos nosotros muchas veces hemos pasado por ese momento, donde hemos pasado por momentos de debilidad, hemos pasado por momentos donde hemos cometido pecados, y hemos estado débiles, y hemos dejado que el pecado nos gobierne, que Satanás se ría de nosotros. ¿Por qué? Porque no hemos tomado la decisión de, ahora que ya sabemos que hemos sido muertos, sepultados y resucitados para vida nueva, nos presentemos delante de Dios como instrumentos de justicia y digamos: Señor, hoy me presento como instrumento de justicia y hoy voy a caminar en tu voluntad. No, sino que nosotros no hemos tomado esa decisión. Y hemos dejado que el pecado nos zarandee, que nos agarre como a trapos, como a muñecos, como a títeres, y que haga con nosotros lo que Él quiere. Pero Pablo nos está diciendo no, porque ya no estás bajo la ley, ahora estás bajo el pacto de la gracia, y la gracia te permite vencer el pecado. Nos ha dado armas. Pablo nos está diciendo, ahora tienes armas para vencer el pecado. No vas a ser perfecto, pero puedes pelear. ¿Cómo? Presentándote a Dios como instrumento de justicia. ¿Y eso qué significa? Significa intimidad con Dios, orar al Señor, buscar su presencia, arrodillarte delante del Señor, alabarle, cantarle, leer la palabra de Dios. Eso es lo que significa llenura. Muchos cristianos confunden la llenura del Espíritu Santo con una experiencia sobrenatural. Y sí, es una experiencia sobrenatural, claro que sí, pero no es una experiencia de temblar.
No, ojo, yo no digo que yo no creo que Dios es un Dios. Yo creo que Dios es un Dios de milagros. Dios es un Dios de milagros y Dios puede sanar a quien Él quiera porque Él es Dios. Y yo escuché un montón de testimonios de sanidad y los creo. Pero no tiene propósito que estemos en la iglesia, en un lugar, y empecemos a temblar así y digamos, oh Señor, gracias Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que te habla conscientemente. Dios nunca va a permitir que tú pierdas la conciencia, que te caigas al piso y te quedes inconsciente. No, porque Dios respeta tu voluntad. Aun cuando cantamos, dice la Biblia que debemos cantar con el entendimiento. O sea, Dios no va a anular tu mente, tu razonamiento. Tu mente debe sujetarse a la palabra de Dios. Pero eso no significa llenura. Llenura no significa ese tipo de manifestaciones. O sea, eso no está reflejado. O sea, ni tampoco significa el don. El don no es sinónimo de madurez espiritual. Tú puedes tener muchos dones en la iglesia, pero eso no te asegura que seamos maduros en la fe. La palabra llenura es la palabra pleró en el griego. Significa dejar que el Espíritu Santo tome control de tu vida. Pero cuando el Espíritu Santo toma control de tu vida, no estamos hablando que Él te haga hacer movimientos que no es que estemos desmereciendo que Dios, a lo mejor Dios lo puede hacer, no digo que no, pero esos movimientos no producen nada si es que tu mente no es transformada por el poder de la palabra. ¿De qué te sirve que tiembles una hora si después de temblar una hora no vas a cumplir ninguno de los mandamientos que están escritos en la Biblia? Ser lleno del Espíritu Santo es dejar que el Espíritu Santo tome control de tu vida para hacer la voluntad de Dios y caminar en justicia. Y lo quiero decir con mucho respeto. Dígame, en todos los 6 capítulos que estamos leyendo hasta ahorita, ¿en qué momento me has escuchado que yo ya leí un versículo donde Pablo dice que tenemos que temblar? No hay ningún texto que... Miren, ya estamos en el capítulo 7 y hasta ahorita no hemos encontrado ningún texto donde Pablo diga que tenemos que temblar para caminar en santidad. Lo que tengamos que experimentar cosas. No he hecho nada de eso hasta ahorita. Él ha hablado de obedecer los mandamientos de Dios y caminar en justicia y no dejar que el pecado gobierne tu vida. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Pleró. Ser lleno totalmente del Espíritu en tu vida, no de ti, sino del Espíritu. Eres el que tiene que tomar control. Cuando tú hoy dices, Señor, te alabo en el nombre de Jesús, yo te adoro, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, Señor, toma control de mi vida. Espíritu Santo, guíame. Toma control de mis decisiones. Toma control de lo que yo haga hoy. Permíteme hacer hoy tu voluntad, Señor. Que yo camine en tus mandamientos, que yo camine en justicia. Que sea una persona hoy piadosa, Señor, para ti. Ese es un resultado de ser lleno de Él. Eso refleja que estás caminando en justicia. Entonces Pablo nos está demandando en este momento y nos está diciendo, ya no vives bajo la ley, tienes herramientas para vencer el pecado, tienes la oración, ahora tienes acceso directo a la presencia de Dios, eres un adorador, eres un sacerdote, puedes arrodillarte y decir directamente a Dios, porque ya Cristo murió por ti una sola vez, justificado una sola vez para siempre. Si creíste en Jesús, eres justo delante de Dios. Ya no eres enemigo de Dios, eres amigo. O sea, todo lo que hemos leído, con todo eso que has entendido ahora, tú tienes que presentarte libremente delante de la presencia de Dios y orar al Señor. Y ya no podemos servir al pecado más, ya no más. Es lo que Pablo está diciendo. Y eso nos anima a nosotros a que tenemos que vivir en santidad. Que el único amo en nuestras vidas debe ser Jesús, no el pecado. El pecado ya no debe reinar nuestras vidas. Y obviamente van a haber momentos que nos vamos a equivocar y vamos a pecar. En ese mismo momento tenemos que arrodillarnos y pedir perdón. Y volver al camino. Y seguir peleando.
Si a lo mejor tú me estás escuchando en este momento y a lo mejor estás en pecado, a lo mejor estás cometiendo un pecado grave, yo te animo a que pidas perdón, arrepiéntete y vuelve tu rostro a Dios. Y sigue peleando. Vamos a seguir leyendo los textos. Dice, versículo 15, dice, ¿qué pues dice Pablo otra vez, ¿no? Dice, pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pablo repite las mismas ideas que hemos leído en el capítulo 5, ¿no? Dice, vamos a pecar porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera, dice Pablo. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? O sea, dice, si tú te sometes al pecado, vas a ser su esclavo. Pero dice, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado, pero dice para muerte. Vas a ser su esclavo para muerte. O sea, vas a estar muerto espiritualmente, te vas a sentir muerto. Cuando nosotros sentimos el pecado, te vas a sentir muerto. Yo no estoy diciendo, lo que les voy a decir ahorita es algo personal. No estoy diciendo que es doctrina o que está escrito en la Biblia. No estoy diciendo eso en ningún momento. No es una doctrina, no es una regla general. Es algo que me pasa a mí en particular. Pero no es doctrina, no te tiene que pasar a ti. A lo mejor Dios te habla de una manera distinta. Pero yo como creyente, cuando el Espíritu de Dios me quiere hacer ver que estoy haciendo algo que no está bien, a mí me duele la cabeza y tengo como náuseas, no sé cómo explicar, no estoy haciendo manifestaciones, ni te estoy diciendo, estoy tratando de decir, tengo una experiencia sobrenatural, no, que a lo mejor Dios te puede dar a ti, me puede dar a mí una experiencia sobrenatural, y sería genial. Pero lo que te estoy diciendo es que a mí en lo particular, a mí me sucede que me empieza a doler la cabeza, ¿no? Como náuseas. Eso es un indicador para mí de que algo no está bien, por lo menos para mí. No estoy diciendo que sea una regla, pero a mí me pasa así. Yo lo siento así, entonces paro mis antenas y digo, empiezo a analizar la situación. Pero y que en mi corazón yo sé, cuando algo no está bien, el Espíritu de Dios me reprende. Sé que tengo que cambiar. O sea, el Espíritu Santo te va a reprender. O sea, como una vez dije, no, o sea, tú no puedes, si eres un hijo de Dios verdadero, te aseguro que cuando tú estés pecando o estés pasando un momento difícil, el Espíritu Santo te va a hablar. Ahora, que tú no le escuches, que tú decidas en ese momento obedecer el pecado, esa es otra cosa. Pero el Espíritu Santo te tiene que hablar. Te va a hacer ver que estás mal, estás equivocado, cuidado, lo que estás haciendo no está bien, vas a ofender a Dios, estás ofendiendo a Dios. Te lo va a hacer saber. No necesariamente te va a hablar auditivamente. Dios es soberano. Dios puede hablar a quien Él quiera. O sea, yo no puedo limitar al Señor, es Dios. Pero te va a hablar aquí. Los creyentes que tenemos el Espíritu Santo y hemos sido sellados con el Espíritu Santo, sabemos reconocer cuando el Espíritu de Dios nos habla. Eso es algo que no puedes aprender en un libro, tienes que experimentarlo. Así que el Espíritu Santo te va a reprender cuando tú estés cometiendo un pecado. Y tú tienes que tomar una decisión. ¿Voy a obedecer o voy a seguir haciendo lo que a mí me place? ¿Voy a obedecer al Espíritu Santo o voy a seguir sometiéndome al pecado para ser su esclavo? Entonces tenemos que tomar una decisión. Por eso Pablo dice aquí en el versículo 15, ¿qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera, dice Pablo. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. ¿A quién te quieres someter? ¿Al pecado? ¿O quieres someterte a Dios para andar en justicia, en los mandamientos de Dios? Señor, hoy me someto a ti.
Versículo 17 dice: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Personifica la justicia. Ahora eres siervo de la justicia. Obedeces los mandamientos de Dios. ¿Ves? Los mandamientos de Dios, la ley no ha terminado. La ley de Dios sigue ahí, la justicia. Hemos hablado en los primeros capítulos. La justicia sigue existiendo. Te está diciendo Pablo que has sido liberados del pecado porque ahora has venido a ser siervos de la justicia. O sea, ahora vas a caminar en justicia, obedeciendo los mandamientos de Dios. Eso no terminó. Pero la diferencia es que ahora estás vivo, has resucitado en vida nueva y tienes al Señor Jesús, tienes su Espíritu. Esa es la diferencia. Versículo 19 dice: hablo como humano, dice Pablo, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentes tus miembros para servir, dice, presentes tus miembros para servir a la inmundicia, dice, ¿no? Y a la iniquidad. Así ahora preséntalos para santificación, dice. Presenta vuestros miembros para servir a la justicia. Te dice, el texto te dice, así ahora para santificación. Presenta tus miembros para servir a la justicia. ¿Qué cosa quiere decir el texto? En palabras simples. Que si presentas tus miembros a la justicia, o sea, para caminar en obediencia a Dios, vas a mantenerte en santidad. O sea, separado para Dios. Es lo que te está diciendo Pablo. Preséntate como miembros para que obedezcas a la justicia. Sírvele. Sirve los mandamientos de Dios, cúmplelos. Anda en sus mandamientos, anda en su justicia y te guardarás en santidad. Es lo que Pablo está diciendo en ese texto. Y dice, versículo 20: porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? O sea, ¿qué fruto tenías? ¿Qué buenos frutos podías haber tenido cuando servías al pecado? Pablo dice, porque en fin, el fin de ellas era la muerte, o es muerte. O sea, lo único que te esperaba sirviendo al pecado era la muerte. Y ya tú sabes, la muerte espiritual, la muerte física y la muerte eterna. Es lo único que te esperaba. No tenías más. Y Pablo dice, mas ahora, dice el versículo 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Miren lo que está diciendo Pablo. Pablo está diciendo una verdad importantísima. Ahora, dice, que has sido libertado del pecado, tu fruto es la santificación. ¿Qué cosa quiere decir eso? Resultado de haber sido liberado del pecado, resultado de haber sido justificado, resultado de haber recibido el don de la gracia y la justicia gratuitamente por haber creído en Jesús, por haber tenido fe en Él. Gracias a que has recibido todo eso, tú debes producir fruto. O sea, no te puedes quedar como un árbol sin fruto, un árbol estéril, sino que como árbol debes producir fruto. ¿Y cuál debe ser ese fruto? Tu santificación. De nada sirve que hayas recibido el don de la gracia y la justicia. De nada sirve que hayas recibido la vida eterna. De nada sirve que hayas creído en Jesús si vas a vivir como muerto. Si vas a vivir siguiendo obedeciendo al pecado. Si vas a seguir dejando que el pecado sea tu amo. Tu fruto, resultado de todo esto que tú has recibido, todo esto debe producir santificación en ti. Obediencia a los mandamientos de Dios. Es lo que Pablo está diciendo. Ahora, ¿con qué fin? Con el fin de que vas a vivir eternamente. Vas a vivir por la eternidad. Tus frutos
ese fruto de santificación, va a demostrar si tu conversión es genuina o no. Por eso es que tú conoces a lo mejor mucha gente. Nosotros no podemos andar por la calle o por la iglesia diciendo, tú te convertiste de verdad, tú no te convertiste de verdad, tú sí eres salvo, tú no eres salvo. Nosotros no podemos hacer eso. Nosotros no somos Dios. Nosotros debemos alentar a los hermanos a crecer. Solo Dios sabe si una persona realmente ha tenido una conversión genuina. El hecho de que alguien que esté sentado en una iglesia no lo hace un cristiano verdadero o un cristiano. Recuerdo esa frase en uno de los libros de Carrie Ten Moon que se llama The Hiding Place, el refugio secreto. Ella decía, no porque un ratón, perdón, tengo un frenillo, no porque un ratón esté en una lata de galletas, lo convierte en galleta, sigue siendo ratón. No porque alguien esté en una iglesia y vaya a los cultos todos los domingos y tenga su Biblia en la mano y lo ves que baja su cabeza, lo convierte en cristiano. Y eso va para todos nosotros. Nosotros no podemos, y aún si vemos a alguien así, no somos quien para juzgarlo. Tienes que tener amor. No podemos ir andando juzgando a la gente. No. Nosotros debemos mostrar amor y ayudar a la gente a crecer. Si ves a alguien que a lo mejor ves que su conversión no es genuina, ayuda, ora por él, motívalo, inyéctale. Pero la realidad es que hay muchas personas en la iglesia que a lo mejor no hubo una conversión real, solo fue religiosidad. Por eso es que nosotros debemos asegurarnos que nuestra conversión es genuina. Y por eso tiene que haber fruto. Tiene que haber fruto en nuestras vidas. Por eso Pablo nos está diciendo, ese fruto tiene que ser su santificación. Ese fruto tiene que ser que camines en obediencia a los mandamientos de Dios. Y es lo que Dios tiene que ayudarnos a hacer. Esto es vital para nosotros como creyentes. Y el versículo 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y Pablo da una verdad espiritual. La paga de pecar es la muerte. La muerte espiritual. Vas a morir, si estás en pecado vas a estar muerto. No vas a poder andar en vida. Y ahora, aunque yo ni tú somos quien para juzgar a nadie, y como les dije, nosotros no podemos estar diciéndole a la gente, tú eres salvo, tú sí te convertiste de verdad, tú no. Nosotros no sabemos, no podemos ver el corazón, pero sí podemos ver los frutos. No estoy diciendo que los creyentes no vamos a fallar, vamos a fallar. Cuando un creyente falla, a lo mejor te quedas como noqueado por un tiempo, ¿no? Que shock, fallé, reniegas contigo mismo. A lo mejor pasa un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, y luego vuelves al Señor porque no puedes vivir sin Él. Pero si llevas 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, 7 años, 8 años, sin leer la Biblia, sin estudiarla, llevas 6, 5, 7 años sin ir a la iglesia, llevas 3, 4, 5, 6, 7 años sin orar, entonces debes preguntarte a ti mismo en el espejo, ¿realmente tuve una conversión genuina? No puede haber una persona que se llame creyente que esté tanto tiempo sin leer la Escritura, tanto tiempo sin orar o tanto tiempo sin ir a la iglesia. Si pasa eso, entonces debemos cuestionar, algo no está bien. Y si Dios te permite estar consciente de eso, entonces tienes que arrepentirte y pedir perdón. Señor, perdóname, arrepiéntete y vuelve al camino. Pero Pablo en este momento está
está dándonos, animarnos a que ahora que ya sabemos que somos sacerdotes y que hemos sido resucitados para vida nueva, no podemos seguir dejando que el pecado sea nuestro Señor y nuestro amo. Ya no podemos servir al pecado. Tenemos que presentar nuestros miembros como instrumentos de justicia. Y nuestro fruto debe ser la santificación. Caminar en santidad. Y la santidad sí te va a costar. Te va a costar dolores de rodillas cuando te tengas que arrodillar a orar. Te va a costar quemarte los ojos cuando tengas que leer un capítulo y vas a decir, no lo entiendo. Y vas a orar y vas a decir, sí, Señor, por favor, ayúdame a entenderlo. Y de pronto vas a buscar comentarios, vas a buscar ir al griego, al hebreo, y vas a tratar, Señor, muéstrame. Te va a costar quemar tus pestañas cuando leas. Te va a costar tiempo y dedicación de leer la Escritura. Te va a costar orar. Te va a costar tener que ir todos los domingos a la iglesia y a lo mejor vas a querer ir a la playa y a lo mejor vas a querer no ponerte la ropa que tengas que ponerte. Vas a tener que pagar el precio porque ahora tu fruto debe ser la santificación. Cuando te levantes en la mañana no vas a querer orar. Hay muchas personas que piensan de que no, cuando yo sienta orar, lo voy a orar. No me obligues, por favor. Yo tengo que sentir orar para orar. Y entonces esas personas están viviendo una irrealidad. Porque tu carne nunca jamás, van a pasar 50.000 años y tu carne nunca te va a decir, Juan Manuelito, arrodíllate que tienes que orar. Por favor, vamos a orar. Nunca me va a decir eso a mi carne. Yo me voy a levantar y no voy a querer orar. Pero ahí es donde están los principios. Mi carne me dice, no, orar, por favor. Pero tus principios te deben decir, si no oras, si no buscas al Señor hoy, no esperes resultados diferentes. Tienes que orar. Y a lo mejor vas a orar 1 minuto y te va a costar 3 minutos y te va a costar 5 minutos y te va a costar 10 minutos. Pero cuando va pasando más tiempo ni cuenta te das. Yo les cuento y les comento algo personal. Yo no puedo orar con los ojos cerrados. Bueno, a menos que esté en la iglesia, no esté cantando, pero en mi vida íntima yo no puedo orar con los ojos cerrados, me desespero. Siento que me ahogo, o sea, es como que soy un poco inquieto, entonces no puedo estar orando así, no me desespero. Porque yo quiero hablar con Dios con mis ojos abiertos. Cuando yo oro, me postro, pero estoy con los ojos abiertos, estoy orando al Señor, estoy conversando con Él. Yo no me imagino que te diga a ti, hey, amigo, puedes venir a conversar conmigo y estoy... ¿Cómo estás? Bueno, yo en lo particular, no estoy haciendo una regla, no estoy diciendo que es un principio teológico o que tienes que ahora abrir tus ojos, no. Estoy contando una experiencia personal. A mí me gusta orar generalmente con los ojos abiertos cuando estoy sentado en este sofá, cuando estoy sentado en otro lado, empiezo a orar y digo, Señor, empiezo a conversar con Él porque me siento más libre, ¿no? No importa, la cosa es que hazlo de la forma como tú te sientas mejor, pero ora al Señor, conversa con Él, ten intimidad con Él. Y de esa manera vamos a crecer. No hay otra forma de crecer. No puedes crecer espiritualmente, no podemos crecer si no oramos, si no leemos la Escritura, si no la estudiamos. Y ojo, no estoy hablando de leer la Escritura, estoy hablando de estudiarla. A veces tenemos la costumbre que a la hora de dormir queremos leer la Biblia, estamos leyendo y ya nos está dando sueño y solo la leemos, pero no entendimos nada. Hay que estudiarla, hay que profundizar, hay que pasar al siguiente nivel. Tienes que orar. Si hoy oraste 3 minutos, mañana oras 4, pasado oras 5. Y así vamos a ir creciendo con la ayuda de Dios. Y es bueno estar en cuerpo, como ahora que somos varios, que estamos juntos, porque nos podemos animar, nos podemos motivar a pelear la buena batalla de la fe. Y a algunos les digo, a muchos de ustedes que me están escuchando, no nos comportemos como soldados rasos. Muchos de nosotros ya somos oficiales en la fe. No porque seamos más, no, que otros, no, sino porque ya conocemos al Señor hace muchos años. Debemos comportarnos como oficiales, como capitanes, generales, mayores, coroneles. No podemos estar comportándonos ya. Por eso Hebreos 6 dice,
debiendo ser ya maestros, aún seguimos en los fundamentos básicos de la fe. Ya no podemos estar comportándonos como bebés, sino tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a madurar. Dios nos ayude. Vamos a orar. Dios es bueno. Estoy contento de haber compartido con ustedes y Dios es bueno. Sigamos peleando la batalla de la fe, hermanos. La situación en el mundo ahora está muy complicada. Hay muchas cosas que están sucediendo. Mientras todos estamos encerrados en nuestras casas, hay muchas cosas que están pasando afuera en la política internacional, en la economía mundial. Satanás está haciendo muchas cosas a través de los Illuminati. No voy a dejar de decirlo. Yo no estoy poniendo fechas, ni estoy diciendo que el arrebatamiento va a ser mañana o pasado, o que ya el anticristo va a aparecer en 5 meses. No estoy diciendo eso, pero sí estoy 100% seguro que se están preparando ya muchas cosas para un nuevo orden mundial. Ya la ONU lo ha dicho en un video. Los Illuminati ahorita están haciendo muchísimas cosas. Están prácticamente, el habernos puesto en cuarentena todos a nivel mundial no es una casualidad, ha sido algo planeado, es adrede, para que el Deep State o Estado Profundo, como se le llama a los Illuminati, puedan empezar a establecer un montón de planes que ellos tienen. Esto es muy largo, sé que no es el tema de hoy, hemos hablado de Romanos, pero si alguno quiere saber un poquito más, pregúntenme por WhatsApp. Yo jamás me voy a atrever a poner fechas. Yo soy un creyente responsable y nunca voy a decir algo que no esté en la palabra de Dios. Pero sí hay muchas cosas que están pasando y que nuestros ojos no están viendo, pero muchos como iglesia no lo queremos ver. Están sucediendo muchas cosas afuera y Dios ha permitido este tiempo para que como iglesia nos fortalezcamos en la fe, nos paremos firmes en la fe, nos llenemos del Espíritu de Dios, o sea, que dejemos que el Espíritu de Dios tome el control, que crezcamos en el conocimiento bíblico, que crezcamos en fe y nos preparemos, porque las cosas no van a ser iguales. Como lo he repetido en varios videos, se viene una crisis mundial económica muy fuerte. Ya muchas empresas están quebrando. Muchas cosas van a pasar y vamos a ser probados de diferente manera. Y a lo mejor si viene el Señor por su iglesia, amén. Pero tenemos que estar preparados. Y si el Señor no viene todavía, igual tenemos que estar preparados. Pero yo los animo en el nombre de Jesús a que nos preparemos, a que esperemos al Señor obrando, predicando, evangelizando. Por eso dice el texto que cuando el Señor regrese, espera encontrar a sus siervos haciendo lo que Dios les dijo que tenían que hacer. Que el Señor cuando venga por nosotros nos encuentre predicando, nos encuentre evangelizando, nos encuentre pensando en Él, nos encuentre reflexionando en su palabra. Que no te encuentren en el TikTok. Y no estoy juzgando a nadie con el TikTok. Me parece una aplicación fenomenal. Es interesante y creativa. Pero lo que trato de decir es que no dejes que te distraigan y que solamente te enfoques en eso. Tómate un tiempo. ¿Quieres estar en el TikTok? A lo mejor quieres ver videos sanos. No sé, reírte, no sé. Hay videos que la gente se cae y no se mata de risa. O loritos, animalitos, lo que sea. Y tómate un tiempo, que voy a ver TikTok sanamente 15 minutos, media hora. Y luego enfócate en Dios. Ora al Señor, lee tu palabra. Lee la palabra de Dios. Busca a Jesús. Y preparémonos para el Señor. Para ser esos sacerdotes e instrumentos de justicia. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor. En el nombre de Jesús, yo oro con mis hermanos, Padre. Hoy a través de esta palabra hemos entendido, Señor, que si hemos sido muertos, sepultados y resucitados por la vida nueva en el bautismo, ya no podemos seguir sirviendo al pecado. Ya no podemos seguir siendo esclavos del pecado. Porque ya no vivimos bajo la ley, vivimos bajo la gracia. Y si vivimos bajo la gracia, no solamente estamos conscientes de nuestro pecado por la ley, sino que ya hemos venido a Jesús y hemos creído en Él. Y al creer en Él, Señor, hemos sido sellados con el Espíritu Santo y somos propiedad de Dios. Y por lo tanto, Él, que es nuestro Paracleto, nos va a fortalecer para poder caminar en justicia y en obediencia a ti.
Porque el resultado de haber creído y haber sido santificados, justificados, entonces nuestro fruto debe ser la santificación y caminar en obediencia y en justicia. Padre, en el nombre de Jesús, fortalécenos para caminar en obediencia a ti, Señor. Y ayúdanos a prepararnos en este tiempo. Si tú vas a venir por nosotros, amén, Señor. Ayúdanos a esperarte en santidad y haciendo lo que a ti te agrada. Y si no, ayúdanos también a ser santos y estar preparados para predicar a otros de Jesucristo, porque igual, según como están pasando las cosas, todo indica que cada vez está más cerca el día de nuestra redención. Te damos gracias y te damos gloria en el nombre de Jesús.